Una vieja lancha avanza tranquilamente sobre un caudaloso río en algún lugar del sureste de México, cargada con mercancía, ropa, calzado y mercería en general. Sigue su camino incansable por todos los pequeños pueblos de la orilla. En ella, Dolores y Pancracio, un matrimonio maduro que habían vivido prácticamente toda su vida como comerciantes, viajando entre los pueblos y rancherías, y desde luego, la pareja estaba totalmente acostumbrada a escuchar historias extrañas, apariciones espectrales, brujas, nahuales o chaneques, que hacían de las suyas por aquellos pueblos olvidados. Ciertamente, la mentalidad de antaño era mucho más valiente, ya que la pareja había inculcado a su pequeño hijo, a quien cariñosamente llamaban Tanito, que nunca tuviera miedo de dichas apariciones. Sin embargo, nada los prepararía para la terrible y macabra experiencia que vivirían. Inmediatamente después de atracar la lancha en aquel pequeño pueblo, la familia rápidamente instaló su carpa. Mientras Dolores acomodaba la mercancía, el señor Pancracio gritaba a todo pulmón anunciando los productos y ofertas que llegaban al pueblo por única ocasión. La familia tenía dominado el arte del negocio. Rápidamente las personas se arremolinaron para echar un vistazo a los productos y novedades que llevaban. Al fin el ocaso marcaba el fin de un productivo día de ventas. El matrimonio comenzó a levantar la mercancía restante. Fue entonces que el pequeño Tanito pidió respetuosamente a su padre permiso para ir a jugar con los niños del pueblo. El señor Pancracio, al ver que el niño había terminado sus deberes, accedió. «Nada más un rato. En una hora te quiero aquí y nada de irte muy lejos», dijo el señor con un tono muy firme. Tanito entonces corrió alegremente con los demás niños, quienes con un balón viejo jugaban a las orillas del río. No pasó mucho tiempo cuando la gente salió de sus casas, corriendo desesperadamente. Parecía que algo muy grave estaba ocurriendo. En un instante, las personas se aglomeraron afuera de una vieja casa. Los niños que jugaban a la orilla del río también salieron corriendo para allá, a excepción de Tanito, quien no estaba muy seguro de desobedecer a su padre. «Doña Macedonia se está muriendo. Ya vino el demonio por esa bruja», decía la gente mientras corría hacia aquella vieja casa. «¡Ándale, vamos!», decía un niño animando a Tanito a acompañarlo. El pequeño niño ardía en curiosidad, pero sabía que podía meterse en problemas por desobedecer a su padre. Pero desde luego la curiosidad fue más grande, y casi sin darse cuenta ya estaba corriendo hacia aquella vieja casa. Abriéndose paso en la muchedumbre para poder ver en el interior, el niño entonces tuvo el primer encuentro con el auténtico terror. En un viejo catre se encontraba una ancianita, aparentemente dormida, completamente inmóvil, en total tranquilidad, como esperando la hora de su muerte. Pero en un instante, entre gritos y alaridos, aquella mujer se levantó intempestivamente, mientras varios hombres intentaron contenerla, pero parecía que tenía una fuerza sobrehumana. Tal parecía que algo se había apoderado de ella. Gritaba la anciana, pero desde luego esa no parecía ser la voz de una anciana. Algo muy extraño estaba ocurriendo allí. Era como si algo dentro de ella fuera quien gritara. La anciana después empezó a reír a carcajadas, mientras las devotas mujeres del pueblo, con Biblia en mano, se arrodillaban rezando el rosario. A los ojos de Tanito, eso que estaba presenciando parecía una completa pesadilla. Su joven corazón no entendía lo que estaba pasando, y al igual que la muchedumbre, se encontraba allí completamente inmóvil, observando aquel macabro espectáculo, petrificado de terror. La anciana, de tal vez más de 90 años, al fin pudo ser contenida, amarrada con gruesos mecates, mientras hombres a caballo salieron a toda prisa a buscar al sacerdote de un pueblo cercano. Eso le pasa por andar haciendo cosas de brujería. Ya ven, ya vino el mero mero por ella. Lo mejor sería que la quemaran. Maldita vieja bruja. Cosas como estas son las que la gente murmuraba, mientras poco a poco comenzaron a retirarse del lugar. De repente, el brazo de Tanito fue jalado de entre la multitud, la mirada molesta y a la vez un poco preocupada de su padre, quien, dándose cuenta de la situación y sin decir una sola palabra,
tomó al chico de la mano y comenzó a caminar rápidamente hacia la orilla del río. Una vez acostado en una hamaca donde pasaría la noche, Tanito no podía dormir. Las terribles pesadillas no lo dejaban en paz. Los gritos de aquella anciana, sus ojos carentes de vida y su cuerpo retorciéndose eran demasiados para una mente infantil. Mientras tanto, su padre se encontraba serenamente sentado a la orilla del río. Fumando un cigarrillo, observó el frenético movimiento de las personas en la madrugada. El aroma de las veladoras que ponían afuera de la casa y el sonido de los rezos hacían una atmósfera macabra, terrorífica y deprimente. «Papá, ¿por qué esa señora estaba haciendo tan feo? Por favor, dígame», dijo Tanito a su padre. «Estás muy chico para entender esas cosas. Duérmete». «Es que no puedo, papá. Por favor, dígame», insistió el chico realmente asustado, ya con lágrimas en los ojos. Don Pancracio, después de un largo suspiro, miró al niño a los ojos y le dijo: «La gente de aquí dice que esa señora era bruja. Supuestamente, dicen que hace muchos años hizo pacto con el demonio para poder hacer trabajos de magia negra. Dicen que en su tiempo tuvo mucho dinero. Personas de lugares muy lejanos venían a consultarle, pero con el tiempo todo se fue acabando. De repente, dicen que envejeció muy rápido. Incluso dicen que el mismo demonio venía para atormentarla por las noches. Según lleva muchos días agonizando, o más bien no se quiere morir». Al escuchar la explicación de su padre, Tanito se envolvió en su zarape y comenzó a llorar en silencio, víctima de un miedo impresionante. «Para eso querías que te dijera. Cálmate, no va a pasar nada, hijo», dijo don Pancracio mientras acariciaba la cabeza del niño. Esa pequeña muestra de cariño fue suficiente para calmar a Tanito. Después de todo, don Pancracio nunca había sido un hombre muy expresivo. Al despuntar el alba, los gritos de la muchedumbre despertaron al niño. «¡Ya llegó el padrecito!», gritaban las mujeres, quienes salieron a recibirlo con Biblia y rosario en mano. De nuevo, todo el pueblo estaba reunido afuera de aquella vieja casa. De nuevo, y aunque sentía un profundo miedo, la curiosidad de Tanito fue mucho más grande. Y recordando lo que le había contado su padre, no aguantó la idea de no poder ver aquello con sus propios ojos, pensando que después de todo, si estaba un sacerdote presente, estaría seguro. Así que aprovechó que sus padres estaban ocupados ordenando la mercancía y se escabulló lentamente hacia aquel lugar. Grave error. Ojalá nunca lo hubiera hecho. Apenas llegó, ni bien pudo hacerse paso entre la gente, fue recibido por un espectáculo terriblemente espantoso. Aquella ancianita, que se encontraba todavía amarrada, gritaba y se retorcía salvajemente. «Macedonia, resígnate, encomiéndate a Dios, hija, dale tu vida a Cristo», decía fuertemente el sacerdote, mientras intentaba tocar la frente de la anciana. Pero al parecer, eso solamente le causó más furia a la mujer. Los escalofriantes gritos, gruñidos e incluso sonidos como de animales podían hacer que incluso el corazón más valiente se llenara de terror. De repente, una larga lengua brotó de la boca sin dientes de aquella anciana, comenzando a frotarla sobre su propio rostro, mientras la risa diabólica salía de su interior. El sacerdote, al ver esto, al igual que las demás personas presentes, comenzó a entrar en pánico. No puede ser. Este es el demonio. Dios mío, ayúdame, por favor», gritaba el hombre, aferrándose a su Biblia. Pero después de todo, parecía que todos estos rezos no servían para nada. Aquella anciana seguía retorciéndose y gritando de manera terrible. Una escalofriante y demoníaca voz salía desde su interior, diciendo blasfemias, gritando y riéndose terriblemente. Algunas personas salieron huyendo despavoridos. Otros más simplemente cerraban los ojos y trataban de convencerse de que aquello era solo una terrible pesadilla. Tanito se encontraba petrificado. En su interior quería correr hacia los brazos de su madre, pero simplemente el pánico tan horrible que sentía no le dejaban mover ni un solo músculo. El sacerdote, sabiendo que nunca en su vida, ni antes ni después, se enfrentaría con algo tan terrible y espantoso, se aferró valientemente a su Biblia, mientras intentaba recitar algunos salmos. Sin embargo, algo terriblemente extraño estaba ocurriendo.
La mente del sacerdote se encontraba en blanco. Aquellos pasajes de la Biblia que recitaba de memoria durante sus misas parecía que se le habían olvidado. Su mente se encontraba totalmente abrumada. Pero Jesús, María y José, ¿qué me está sucediendo?, decía el sacerdote tratando de tranquilizarse. Finalmente comenzó a caminar acercándose a la anciana. Macedonia, resígnate, hija, entrégate a Cristo. Hazlo tu Salvador en el nombre de Dios. Sé fuerte, hija, no dejes que el maligno te gane, decía el sacerdote en un tono muy valiente. Pero simplemente esto no parecía tener efecto alguno. La anciana continuaba en su terrible agonía, gritando y retorciéndose, lamiéndose a sí misma con aquella larga y asquerosa lengua. Sin darse cuenta, el pequeño Tanito ya se encontraba a las orillas del río junto a sus padres, sin poder recordar el momento en que su madre había ido a buscarlo. Con el rostro muy pálido y la piel muy fría, el chico no podía dejar de pensar en aquellas imágenes tan terribles que acababa de presenciar. Al ver el estado del niño, el señor Pancracio le dijo a su esposa: «Vamos a tener que llevar al niño a que lo curen de espanto». Y así siguieron pasando las horas, hasta que al fin cayó la noche. Y al parecer, la situación en aquella vieja casa seguía prácticamente igual. La llamada bruja Macedonia simplemente parecía no poder morir en paz. A la mañana del siguiente día, el pueblo completo estaba desconcertado. Las personas murmuraban y corrían de un lado a otro, mientras el sacerdote, exhausto y con la mirada perdida, salía del pueblo sobre su caballo, con un melancólico y tranquilo trote. El cuerpo de doña Macedonia, la bruja, simplemente había desaparecido frente a los ojos de la muchedumbre y del mismo sacerdote. Algunos decían que el mismo Satanás se había llevado aquel cuerpo que le pertenecía. Otros más decían que Dios le había dado el descanso que necesitaba. Pero la mayoría no sabía ni qué pensar. Solo una cosa era segura: el terror y el pánico que había vivido ese pueblo no se olvidarían tan fácil. El señor Pancracio, como de costumbre con su cigarrillo en la boca, dijo a su familia con voz firme: «Levanten todo y vámonos». Y así la familia rápidamente acomodó su mercancía en la lancha para largarse rápidamente de aquel endemoniado pueblo. Al poco tiempo, el sol de la mañana iluminó el andar de aquella vieja lancha, navegando como de costumbre hasta llegar al siguiente pueblo. La extraordinaria y aterradora historia que les acabo de contar le ocurrió en carne propia a un amable caballero que recién conocí, Albertano Juárez Molina, quien a sus 78 años la recuerda con los mismos escalofríos que cuando era solo un niño. Y recuerda que si tú, algún familiar o amigo tuyo, tiene alguna experiencia aterradora, misteriosa o sobrenatural y te gustaría que yo la narrara, solo debes mandármela por correo electrónico o en mis redes sociales. Si este video fue de tu agrado, regálame un like, compártelo con tus amigos y suscríbete si aún no lo has hecho. Además, no te olvides de revisar nuestros otros videos. Yo soy Jaguar y nos vemos en la próxima.